Capítulo 137. Reunión secreta. Cuando abrió la gruesa puerta de madera, la ligera fragancia a paja lo golpeó en el rostro. Al arzobispo Mayne le gusta este olor mixto a hierbas y velas especiadas, especialmente en un espacio el cual no tenía ventanas para la ventilación. Cada vez que olía esta combinación de esencias, su mente se volvía clara y se sentía en paz. Esta cámara no era particularmente grande, ofrecía solo el espacio suficiente para una mesa redonda y 4 sillas. Los otros 2 arzobispos ya estaban sentados en sus sillas, mientras la silla que daba a la puerta de madera seguía vacía. La condición física del Papa se había deteriorado en el último tiempo, era casi medio año, desde la última vez que se había mostrado frente a los demás. Solo para casos en los que era demasiado difícil de resolver por sí mismos él dejaría el castillo subterráneo de Hermes, dándoles las respuestas él mismo. Parece que todos están aquí, así que empecemos. Anunció Mayne, entonces cerró la puerta y se sentó entre los otros 2, arzobispo Typhon. ¿Cuáles son los últimos reportes del reino del invierno eterno? Además de algunos antiguos nobles, solo hay otros pocos lugares donde aún se rebelan contra nuestra autoridad. Au contraire, parece que los civiles nos están dando la bienvenida para tomar el control sobre el reino. Explicó Typhon mientras agarraba su barba. Por supuesto, estos nobles necios, agarrándose de los sueños de su gloria pasada, serán erradicados pronto. Eso suena muy bien, Heather lamió sus labios. En el caso de que me dejes llevar a cabo el siguiente juicio, todos los civiles se darán cuenta que tan feos y sucios eran la antigua nobleza, pero desafortunadamente, todavía tengo muchas cosas que hacer aquí, así que no puedo ir a la ciudad del rey del reino del invierno eterno. Mayne ignoró sus palabras y en su lugar le habló a Typhon. Tenemos que llenar esas posiciones vacantes de poder, tan pronto como se pueda con nuestra propia gente. Durante los años que han pasado, la Iglesia ha entrenado a un montón de habilidosas personas y ahora el momento finalmente ha llegado en el que podemos usarlos. Sin embargo, el reino del invierno eterno ha sido por siempre el reino en el que nuestra Iglesia ha tenido la mayor influencia, pero si somos capaces de montar en esta ola, seremos capaces de manejar el reino corazón del lobo y el reino del amanecer mucho antes. Naturalmente así es. ¿Qué pasará con la nobleza que siempre ha confiado en la Iglesia, o para los que siempre se van hacia donde sopla el viento? Preguntó Heather. La razón por la cual la Iglesia fue capaz de atraer tantos buenos creyentes, era porque no preguntábamos por su linaje, sino por sus habilidades reales. No obstante, esos idiotas harían temblar las bases de la Iglesia entera, así que mi idea es. Ella hizo un gesto de rebanar abiertamente su cuello. Al principio todavía tenemos que usarlos, para reducir la resistencia que recibimos, pero después de que el reino se vuelva estable, podemos hablar acerca de ellos entonces. Con respecto a este punto, deliberadamente habían decidido preguntarle al Papa. La Iglesia puede proveerles con la misma autoridad equivalente a su título, pero esta posición no puede ser heredada por las futuras generaciones. Después de todo, nuestra meta final es destruir la monarquía, así que no estés ansiosa por el momento, Lady Heather. Heather había nacido pobre y antes de que fuera aceptada por la Iglesia, había sufrido de hambre y vivido una vida sin hogar. Pero gracias a una mente aguda y bendecida con un extraordinario juicio del carácter humano, ella había escalado en los rangos hasta que alcanzó la posición que tiene hoy. Mayne estaba muy consciente de su disgusto hacia la nobleza, pero por el momento era más importante ver el panorama general de la situación. ¿Cuál es la situación actual dentro del reino de Greycastle?, preguntó Mayne. Nuestra red de espionaje reportó que después de su derrota, el rey Timothy no regresó a Ciudad del Rey y en su lugar fue a quedarse directamente dentro de los territorios orientales. Respondió Typhon. Una decisión inteligente. Heather tronó los dedos. Había tomado al duque Frances con él para retar a la reina del puerto de Clearwater. Aún así, el duque murió durante su ataque y ahora él inmediatamente regresó al este y dividió el territorio del duque para estabilizar la moral de sus soldados y al mismo tiempo ganar el control sobre los otros nobles. La familia real no solo consiste en tontos. De esta forma, podemos ahorrarnos muchos problemas. Deja que el sumo sacerdote del reino de Greycastle se ponga en contacto con él.
La situación de Timothy se ha vuelto tan precaria, no será capaz de rechazar nuestra oferta. Reduciremos el suministro de drogas al puerto de Clearwater en un 30% y con esto equilibrar las fuerzas entre esos dos. Esta situación será manejada por ti, Typhoon. Decidió Mayne. Después de 2 años no quedará ningún soldado en el reino para detener nuestra conquista. Puedes estar seguro, asintió Typhoon. Pero, hay algo mal con la situación en la Fortaleza Lonson en el territorio occidente. ¿Cuál es el problema? El cuarto príncipe Roland, después de su victoria contra el duque Ryan, inmediatamente se regresó al pueblo fronterizo, y más aún no respondió a la oferta del sumo sacerdote Tilo. ¿No tiene ninguna intención de pelear por el trono? Bueno, ¿qué piensas acerca de eso?, preguntó Mayne mientras miraba en la dirección de Heather. La última simplemente se encogió. ¿Qué más puedo decir? De nuevo, ¿cuáles eran los rumores acerca de él? Tiene un carácter desagradable, es incompetente, no tiene habilidades, ni conocimiento del que hablar y también es conocido por ser codicioso. ¿Cómo fue posible que tal persona pudiera ganar contra la fortaleza Lonson? La respuesta a esta pregunta es muy simple: él ha engañado a todos, ya sea a los otros nobles o a nosotros. ¿Quieres decir? Frunció Mayne. Hemos escogido a la persona equivocada, señor Mayne. Se burló ella. Él es el único que debería haber estado en la función principal, no la tercera princesa García. El que fuera capaz de derrotar al duque mostró realmente su talento, pero incluso si él fuera una persona tan habilidosa, sin los recursos, él será incapaz de mostrar completamente sus habilidades. Typhoon agitó su cabeza en desacuerdo. Desde que eligió regresar a ese pedazo de tierra desolada, parece que se ha dado por vencido en su oportunidad de alcanzar el trono, y debido a esto él no representará ninguna amenaza a nuestro plan. Eso parece ser correcto, teóricamente. Pero hay otra pieza de información interesante que tampoco deberías pasar por alto. Heather arrojó una nota. Esta información era algo que reuní con mis ojos personales. Mayne abrió la nota y rápidamente deslizó su vista a través de su contenido. ¿Bruja? Ajá, ellas son una de esas organizaciones de brujas. Se llaman a sí mismas la Asociación de Cooperación de Brujas y claman haberse establecido firmemente en el pueblo fronterizo y ahora llaman a otras hermanas para que también se reúnan ahí. Si bien esto es solo rumores y podría ser una acusación sin fundamento, pero esto no parece ser el caso. Ya sabemos que el nombre no es ficticio. Ya hemos enviado a nuestro ejército de jueces contra ellas una vez y después de su derrota en el bosque oriental, ellas cruzaron a través de todo el país, solo para finalmente desaparecer en alguna parte al oeste de la fortaleza Lonson. El pueblo fronterizo está apenas al oeste de la fortaleza Lonson, directamente a un lado de la frontera del reino y al pie de la cordillera infranqueable. Dos poderes importantes situados en la misma localización, ¿no es eso un poco demasiada coincidencia? Asociación de Cooperación de Brujas, también tengo alguna impresión de ese nombre. Durante todo su viaje tuvieron que enfrentarse a menudo al ejército de jueces e incluso después de perder un montón de su personal siguieron insistiendo en moverse en dirección de la cordillera infranqueable. De acuerdo a la información reunida de algunas brujas torturadas, parece que querían encontrar la montaña sagrada, localizada en algún lugar al oeste de la cordillera. Simplemente era un movimiento suicida, así que no pusimos mucha energía en este asunto. También hay organizaciones similares dentro del Reino del Amanecer y el Reino Corazón de Lobo. Están siempre acechando dentro de las ciudades, y después de algún tiempo repentinamente corrieron hacia la dirección de las tierras desoladas, solo para arrojar sus vidas contra un enemigo incluso más fuerte. ¿Quieres decir, el príncipe y la organización de brujas se engancharon juntos? Después de leer la información, la cara de Typhoon se volvió mucho más oscura. Tal vez no, Heather sonrió, esa es una simple suposición de mi parte. ¿Qué es lo que más temen las brujas? Exponerse. Y es obvio que ellas llamarán mucho más la atención cuando usen el nombre de su asociación de cooperación de brujas, pero aún así usan el nombre para su mensaje clandestino. ¿Por qué? Porque es un nombre familiar para nosotros, dijo Mayne silenciosamente.
Sin embargo, también es lo mismo para las otras brujas. Puntuación máxima. Exclamó Heather aplaudiendo con sus manos, esto reducirá efectivamente la cautela de las brujas salvajes. Tal vez habrá algunas que serán atraídas por estas noticias y decidan ir al pueblo fronterizo a explorar cuál podría ser la situación real. No es difícil imaginar esto, desde que el pueblo fronterizo está sin ningún miembro de la iglesia poniéndoles atención, ellas tal vez se atrevieron a hacer tal cosa. Regularmente decimos que es mejor elegir el menor de dos males. Obviamente, el otro lado ha considerado esto y decidió que las consecuencias de ser incapaces de reclutar brujas son más serias que la consecuencia de ser expuestas. Aquí su voz se volvió sombría, y a mí no me gusta la sensación de ser subestimada. Este no es un problema pequeño. Typhoon rugió furiosamente, una vez que las brujas se hayan establecido, ellas serán capaces de mostrar completamente sus habilidades sin ningún temor. También es muy probable que la tan llamada mordida demoníaca pueda ser evitada. Esta es precisamente la razón por la cual rodeamos cada base de las brujas, solo cuando podemos forzarlas a esconderse o huir al exilio, somos capaces de mantener el secreto de ellas. Mayne sabía que el lado del argumento de Typhoon era cierto, una bruja sola no era una amenaza real para la iglesia, pero como grupo, era un asunto completamente diferente. Y una vez que se deshicieran de su identidad como las mensajeras del demonio, la propaganda de la iglesia sería expuesta pronto, resultando en una gran pérdida de influencia para ellos, tal vez incluso sacudiendo las bases de la iglesia. Ahora estaba atrapado en un dilema, mientras se encontraron con la posibilidad de enviar un gran número de jueces a rodear la base de las brujas, al final el pueblo fronterizo estaba demasiado lejos de Hermes, más aún, el ejército de la iglesia debería estar atacando el reino Corazón del Lobo pronto. Así que, ahora era muy difícil separar la mano de obra que necesitaban para barrer este pueblo remoto. Junto con el problema de que, si fueran a enviar una gran cantidad de tropas al reino de Greycastle, era garantizado que la nobleza del reino y de los otros dos países pronto se volverían vigilantes, lo cual podía llevar completamente al fracaso del plan general. Después de mucha deliberación, finalmente llegaron a una decisión. Enviaré a un sacerdote junto con 10 jueces en una misión al pueblo fronterizo, ellos deben investigar este asunto junto con el sumo sacerdote de la fortaleza Lonson. Si la Asociación de Cooperación de Brujas actúa independientemente al príncipe, la fuerza debería ser lo suficientemente fuerte para eliminar a todas las brujas. Pero, ¿qué hay si están relacionados entre ellos?, preguntó Heather. Al ejército de la retribución de Dios, solo se le permitía marchar si estaban liderados por Mayne mismo u otros pocos miembros de alto rango de la Iglesia. Esta regla había sido establecida personalmente por el Papa. Recordando esto respondió: entonces ellos deberían traer las noticias de regreso a nosotros y personalmente lideraré al ejército de la retribución de Dios para marchar en contra del pueblo fronterizo. Capítulo 138. Establecimiento del Ministerio de Agricultura. El bosque al sur del río Chisui había sido casi completamente limpiado, y el día para empezar con su cultivación se estaba acercando cada vez más. Con el fin de facilitarles a las personas que fueran a cruzar sobre el río Chisui, Roland había encargado que fuera utilizado un puente pontón de casi 100 metros de largo. El puente pontón estaba creado de decenas de balsas de madera, los cuales fueron conectados con gruesas cuerdas de cáñamo. También había ordenado específicamente a los carpinteros construir las balsas con ambos extremos puntiagudos, de esta forma minimizando la cantidad de resistencia acuática tanto como fuera posible. Las cuerdas de cáñamo habían sido amarradas alrededor de 4 pilares de madera en ambos lados del río, fijando la posición de las balsas juntas tan lejos como se pudiera. Entre cada balsa se extendían 4 tablones largos con un extremo en cada cubierta, estos eran de 2 metros de largo y juntos medían 4 metros de ancho de lado a lado. Un puente pontón construido de cáñamo era muy simple de colocar, aún así, su tiempo de vida no era tan corto como uno esperaría. Siempre y cuando el nivel del agua no aumentara o cayera por mucho, lo cual podría llevar al desgaste de las cuerdas de cáñamo. El puente pontón podría ser usado fácilmente por 2 o 3 años, los árboles del bosque eran un excelente material.
Por ejemplo, el muelle del pueblo fronterizo era un buen indicador y estaba construido de árboles gigantes del bosque, hasta ahora era casi tan viejo como el pueblo mismo. A pesar del hecho de que caminar sobre él emitía un crujido, aún no mostraba ninguna señal de que colapsaría. En la parte occidental del puente Pontón, la primera parte de la tierra recuperada del bosque se convirtió en el área de pruebas de Leeds. Ahora que ya no estaba rodeada por el bosque, los miembros del primer ejército la habían cercado ordenadamente. Durante los últimos días, con la excepción de comer, ir a la escuela y dormir, Leeds pasó todo su tiempo aquí dentro de su jardín. Fuera de la ventana de su oficina en la tercera planta, Roland podía ligeramente observar la escena de este recinto de madera, donde el trigo estaba creciendo a una tasa sorprendente, mientras en la mañana serían solo semillas verdes, en la tarde toda el área se había vuelto en un mar de trigo dorado. Al contar con la magia, los dorados solo necesitarían un día después de haber sido plantados para luego estar listos para ser cosechados. Si esto fuera a ser visto por alguien de afuera, ellos seguramente caerían de rodillas de incredulidad y gritarían: «Milagro, realmente esto debe ser un milagro». Viendo que la tierra, la población y las semillas habían sido posicionadas, Roland decidió que era el momento para decidir el último elemento, el protector. Llamó a su constantemente ocupado ministro adjunto Varo. Y cuando entró a su oficina, Roland le preguntó: «Tu aprendiz en jefe debería ser capaz de tomar el control ahora, ¿cierto? Necesito establecer 2 nuevos departamentos en el ayuntamiento. Su Alteza Real, esto es, nuestro personal no es suficiente para esto», insistió Varo. «Previamente, siempre estarías primero de acuerdo conmigo y solo después lentamente trabajaríamos en los detalles. Pero ahora parece que siempre empiezas con quejas». Roland secretamente criticó a su ministro adjunto, pero en su rostro, ninguno de estos pensamientos podía ser visto. ¿Cómo puede no ser suficiente? ¿No recientemente te asigne a un grupo de caballeros? Durante sus rondas preliminares de proyecciones, Roland había descubierto que más de 50 caballeros cumplieron sus requisitos de leer y escribir. Naturalmente, esos serían demasiados maestros, así que después de hacer proyecciones una vez más para elegir a los mejores, él finalmente seleccionó a 9 caballeros como maestros de primaria, y asignó a todos los otros como aprendices en el ayuntamiento. Su Alteza Real, esas personas son totalmente perezosas y arrastran los pies en cada trabajo, sus tiempos de respuesta es también muy lento y cuando finalmente se las arreglan para copiar algo de información, incluso terminan cometiendo un montón de errores. Al final ellos simplemente no están calificados para convertirse en aprendices. Cómo disciplinarlos depende de ti. Roland golpeó la mesa. Si ellos directamente desobedecen el acuerdo, envíalos directamente a la mina de la ladera norte. Pero estos 2 departamentos deben ser establecidos. Bueno, Su Alteza, usted siempre tendrá la palabra final, se rindió Barov impotente. Roland continuó. El primero es el Ministerio de Agricultura, el cual será responsable de supervisar el territorio agrícola y el proceso de siembra. Por supuesto que no. Cuán importante es que todos deberían tener algo para comer y beber, incluso no necesita ser dicho. Si el ayuntamiento es incapaz de asegurarse que todos tengan lo suficiente para comer, entonces no están haciendo su trabajo, pero para entonces también seré culpable de ser negligente en mi deber. Respecto a la última parte, ¿no se inició el proyecto de sanitario público exactamente con este propósito? Roland ya no siguió hablando en voz relajada, y en su lugar seriamente dijo: «No sé cómo el ayuntamiento en Ciudad del Rey solía ocuparse de esto, tal vez la vida y la muerte de los civiles no les importa mucho a ellos, pero aquí en el pueblo fronterizo, quiero implementar una organización política holística. Es absolutamente necesario que las personas en mi territorio sepan acerca de ello para que de esta forma nos apoyen con entusiasmo y podamos seguir gobernándolos fácilmente. En el presente, es importante que creemos este ministerio y hacerles tomar esta misión. Esa es exactamente la razón por la que tienes que enviar a 2 de tus aprendices ahí. Ellos harán el papeleo», interrumpió Roland directamente. «Y este problema no existirá por mucho tiempo. Pronto voy a implementar un programa educacional para todos, o al menos ese es el plan por ahora.
Para entonces casi todas las personas serán capaces de leer y escribir y no tendrás que preocuparte más acerca de si tendrás suficientes manos. Obviamente, el mensaje que los civiles empezarían a trabajar en el ayuntamiento era una enorme sorpresa para Varov. Su boca estuvo ligeramente abierta y por un largo rato fue incapaz de decir otra palabra. Roland, sin hacer caso si Varov podía aceptarlo o no, simplemente siguió dando su discurso. De regreso al tema de establecer el Ministerio de Agricultura, cuando los siervos empezaron a sembrar sus tierras, es inevitable que utilicen varios tipos de métodos. Por ejemplo, qué tan profundo harán el suelo será realizado de diferente manera. Esta es una excelente oportunidad para la observación, por lo que el Ministerio de Agricultura debería separar a todos los granjeros en grupos de 6 y cada miembro del ministerio registrará cada paso tomado por sus granjeros designados. Cosas como qué tan profundo harán, qué tipo de intervalo para plantar usan y así sucesivamente. Será necesario que trabajen en ello lo más detallado posible y que todos reciban herramientas de medición y sean enseñados a cómo usarlo. ¿Quiere decir que vamos a medir su contraste? Varov estaba claramente pasado de moda en algunas áreas, pero él era definitivamente un pensador rápido en general. Es correcto, al principio, será innecesario preocuparse por la cosecha. Seguiremos manteniendo la importación de comida como lo hemos estado haciendo, más aún, también empezaremos a usar algunas de las nuevas semillas de trigo para asegurarnos que nadie tenga que morir de hambre de nuevo. El trabajo del Ministerio de Agricultura es encontrar el mejor método de siembra y más tarde ellos tendrán que promover, enseñar y supervisar la forma en la cual el trigo será sembrado en el futuro. Roland no sabía mucho acerca de la siembra, pero esto no le impidió usar un acercamiento científico para llegar a un ajuste de soluciones óptimas. Con este programa, ambos, la expansión del área cultivada y agregar nuevos tipos de semillas para intentar hacerlo, lo ayudarían a levantar la cosecha promedio a un nivel completamente nuevo. Varov asintió al principio, pero luego dudó y después de un tiempo, finalmente preguntó, Su Alteza, hay algo que no entiendo, cuando los siervos sean promovidos a personas libres, ¿por qué solo se les cobrará el 20% de su cosecha como impuesto? Incluso si les pide ceder 50%, permitiéndoles conservar 50% para ellos, usted seguiría siendo visto como extremadamente benevolente. Porque no hay sentido alguno en acaparar todo el dinero en el sótano, explicó Roland, cuando necesite más del 20%, compraré el resto de la comida a un precio fijo, en el pueblo fronterizo. El comercio de alimentos solo le pertenece como derecho al señor. Ellos tienen que entregar toda la comida al castillo y serán pagados por ello. Después de ahorrar un poco ellos muy probablemente quieran comprar cosas como ganado, herramientas de hierro, carne, ropas de algodón y buenas casas de ladrillos. Y todo esto solo puede ser proveído por mí para las personas del pueblo, si quieren comprar comida será lo mismo para ellos, solo lo podrán comprar desde el castillo. De esta manera, la moneda seguirá fluyendo de regreso a mi bolsillo, pero siempre y cuando esté circulando, será capaz de aumentar la calidad de vida de todos. ¿Eres capaz de seguirme con esto? Varov tenía una expresión fruncida, era claro que aún seguía atrapado en el procesamiento de esta información. Roland sonrió y agitó su cabeza, no es un problema si no lo entiendes todavía, puedes regresar y pensar en ello más tarde, por el momento es más importante que sigas mis órdenes. Al oír esto, el ministro adjunto se puso de pie como si estuviera en trance, pero cuando llegó a la puerta, repentinamente se dio la vuelta. Su Alteza acaba de decir que quería establecer 2 departamentos, ¿cuál es el otro? El Ministerio de Educación, respondió Roland, sin embargo, para eso seré personalmente responsable. Capítulo 139. El poder del demonio. Cuando Varov regresó a su oficina dentro del ayuntamiento, inmediatamente cerró la puerta detrás de sí mismo. Dios mío, escalofríos recorrían su espina dorsal, inmediatamente agarró firmemente la piedra de la retribución de Dios colgando de su cuello, una vez más sintiéndose a salvo. Parece que Su Alteza Real realmente ha sido poseído por el diablo. Previamente solo había pensado sobre aquello como alguna loca especulación, pero ahora estaba casi seguro, aquel con el que acababa de hablar definitivamente no era el cuarto príncipe.
Barov aún podía aceptar estos enormes cambios de carácter con él volviéndose excéntrico de alguna forma, pero ¿cómo era posible que de repente tuviera tanto conocimiento acerca de temas con los cuales nunca había tenido contacto antes? Tal cosa solo lo había escuchado en mitos, pero en las leyendas, era siempre Dios quien había poseído un cuerpo mortal, moviéndose para liderar a la humanidad fuera de su predicamento. Sin embargo, ¿desde cuándo empezó el diablo a querer hacer lo mismo? Si Roland Wimbledon actuaba como un rey y se comprometía a sí mismo en la administración de su territorio, a pesar de que ésta se volvería una situación desafiante, Barov no estaría tan sorprendido de averiguar que la información previa respecto al cuarto príncipe que era, sin conocimientos ni habilidad alguna, resultó ser falsa. Sin embargo, su carácter todavía no podía ser disfrazado. Después de todo, siempre era posible que alguien simplemente le hubiera enseñado secretamente cómo gobernar una ciudad o incluso un país. No obstante, Barov nunca había escuchado nada acerca de las ideas y los programas que salían de la boca del cuarto príncipe. Después de todo, había trabajado previamente por 20 años en el ayuntamiento de la ciudad capital, incluso convirtiéndose en ministro de finanzas, así que debería tener un profundo conocimiento acerca de cómo organizar y operar un ayuntamiento. Como ministro, había estado a cargo de muchas áreas e incluso había hecho numerosos tratos secretos antes, pero nunca había traicionado a sus superiores. El rey había emitido un decreto, que un ministro podía decidir quién podría trabajar bajo su mando. Así que, cada ministro tenía poder propio, y todos terminaron manejándolo de forma distinta. Por ejemplo, el ministro responsable por la defensa de la ciudad del rey tenía cientos de caballeros y mercenarios bajo su control. Al mismo tiempo, esas organizaciones ilegales también tenían un montón de influencia. Cuando estas fuerzas empezaban a estallar, la mayoría de las veces ellos estarían vigilando a un criminal, incluso como noble pronto se volvería difícil quedarse en la ciudad. Solo podían esperar a que el rey los pusiera en prisión. Pero esto no solo era así en la ciudad del rey, las otras ciudades también tenían la misma situación. Así que, si quiero convertirme en un señor o en un rey, la cosa más importante que necesitaría es una gran aristocracia u otros con un antecedente influyente. Si no tenían suficiente dinero para reclutar hombres, ¿podría ser que tenían alguna otra opción con la que pudieran contar? Y entre más y más personas controlaran, más serían valorados por otros. Después de todo, tantas personas no podían estar equivocadas, ¿cierto? Pero el enfoque del príncipe trastornó completamente el concepto de Barov sobre cómo funcionan las cosas. Todavía era el ministro y todavía tenía sus propios aprendices, pero todos los demás eran reclutados y pagados por el ayuntamiento. En otras palabras, incluso si él fuera a morir, ellos podían fácilmente reemplazarlo por una nueva persona o directamente ascender a una persona debajo de él. Este era un sistema completamente nuevo para él. Barov ahora estaba seguro de ello. El príncipe estaba implementando un sistema político completamente nuevo para el reino de Greicaste. Algunas personas podrían pensar que esto simplemente era algún tipo de ilusión por parte de Roland, o que Roland se creía a sí mismo como infalible. Pero Barov no pensaba eso, tomó la pluma y apuntó todos los requerimientos de su Alteza. Mirando los planes, parecía que todo estaba entrelazado, nada fue olvidado. Primero tenía que administrar la comida y bebida para todos los proyectos. Barov, naturalmente, sabía que con un control más fuerte sobre la población las instrucciones dadas por el Señor serían llevadas a cabo más rápido. Pero hacerlo de esta manera también incrementaría enormemente la carga de trabajo para la administración, donde podría conseguir a todas esas personas que necesitarían saber cómo leer y escribir. Más aún, esto también agobiaría el tesoro del propio Señor, solo unos pocos lores estarían dispuestos a hacer esto. Entonces volvió su atención al segundo proyecto de Su Alteza, el reclutamiento de civiles dentro del ayuntamiento y la educación de todos los civiles. Cuando Barov pensó en estos dos proyectos, no pudo suprimir un escalofrío. Si Su Alteza termina siendo capaz de implementar todo esto, ¿cómo se verá el pueblo fronterizo? Cualquier civil será capaz de leer y escribir, siempre que el ayuntamiento quiera incrementar su fuerza de trabajo, serían capaces de encontrar una gran cantidad de personal adecuado.
Y con la posibilidad de ingresar al ayuntamiento, esto, de vuelta, promoverá el acceso universal al sistema educativo. Consiguiendo una posición de recompensa, mientras que al mismo tiempo reciben una mejora social, me temo que solo tomará de 1 a 2 años, hasta que todos tengan la iniciativa de solicitar una educación, incluso si no pueden recibirla por sí mismos, definitivamente planearán enviar a sus hijos a la escuela. Además, con las compensaciones patronales previas, pagadas por el ayuntamiento, los civiles no necesitarán trabajar todo el tiempo para conseguir suficiente comida para comer, lo que es igual a la ruptura completa de la situación en la que solo la nobleza tiene el capital para servir como oficiales administrativos. No hay duda que solo el diablo es capaz de salir con tan revolucionario sistema. Baruch tomó un respiro profundo, apretando la piedra de la retribución de Dios con sus manos. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿podía también el diablo ser algo bueno? Si alguien dijera que el príncipe era malvado, él sería el primero en pararse a defenderlo. En su opinión, las acciones del cuarto príncipe podían ser vistos como movimientos de un rey sabio. Incluso esos reyes de las leyendas del pasado nunca se preocuparon mucho por las vidas de los civiles como lo hizo el príncipe. Él incluso compró suficiente comida para alimentar a los civiles usando dinero de su propio bolsillo, para que todo el pueblo, quienes se habían quedado con él dentro del pueblo fronterizo, fueran capaces de pasar de forma segura los meses de los demonios. Más aún, todas estas tecnologías demoníacas y equipos eran con la intención del desarrollo del pueblo fronterizo. Incluso estas brujas malvadas, todas ellas usaron sus habilidades con el fin de mejorar la vida de las personas. Baruch repentinamente tuvo la sensación de que incluso si Roland se convertía en el próximo rey del reino de Greycastle, no sería algo tan malo después de todo. Pensando en las propias enseñanzas de su padre, si no tenía nada que decir entonces no debería ser él quien hable, si no quería saber la respuesta entonces tampoco debería ser el que hiciera la pregunta, así que decidió ocultar su descubrimiento dentro de lo profundo de su corazón. Desde que era el diablo, y la iglesia ya puso su vista sobre nosotros, si la apariencia exterior estaba equivocada, podía empezar una emboscada en el propio campamento del diablo y exponerlo a un montón de testigos. Sonó la campana, llamando a Serious Telly, quien recientemente se había unido al ayuntamiento. Comparado con los otros estúpidos y arrogantes caballeros, este joven caballero de la familia Wood podía ser considerado como alguien realmente sobresaliente, a pesar que todavía tenía el orgullo de haber sido un caballero. Aún estaba dispuesto a escuchar a lo que sus maestros tenían que decir. «Maestro, ¿qué tiene para mí?». Después de cerrar la puerta detrás de él, saludó ante Baruch. Su Alteza Real planea abrir un nuevo ministerio, estará a cargo de supervisar la siembra de cultivos y necesitaremos al menos 2 aprendices para ayudarlos con los registros. Baruch repitió la solicitud de Roland frente a él. Además, debes ir al salón de la ciudad y tomar a 10 personas quienes cumplan con los requisitos, deben ser al menos 10 candidatos posibles, y después llevas a cabo un segundo proceso de selección. A pesar que los otros solo son civiles, Su Alteza también ha insistido en colocarlos dentro del ayuntamiento. Si alguno de ellos muestra un rendimiento sobresaliente, tal vez puedan convertirse en la cabeza del Ministerio de Agricultura. Hey. Suspiró, tú estarás a cargo de mantener el registro, sin embargo, cuando el arado de primavera termine, te tomaré de regreso. Maestro, solo 2 personas serán seleccionadas del ayuntamiento. Dijo orgullosamente, también estoy muy familiarizado con este procedimiento. ¿Tú? Baruch se quedó atónito. Sí. Antes de que me convirtiera en caballero, había ayudado a mi padre a administrar la granja, así que sé todo sobre la siembra de trigo. Sirius pausó. Pero cuando Su Alteza me preguntó si tenía alguna otra habilidad, no la dije, porque temía que me enviara a los campos a trabajar con los siervos. A Baruch le gustó lo que oyó. Él tenía ambos requerimientos, la educación y el conocimiento del trabajo agrícola. Incluso si la población civil se unía al Ministerio de Agricultura, todavía tenía un candidato que pudiera tomar el control de la posición principal. Por ahora, Sirius era leal a él, así que después de que se vuelva la cabeza del ministerio, sería lo mismo que tener la influencia del Ministerio de Agricultura. Bueno, empezó Baruch,
formando sus palabras en una prometedora promesa: haz un buen trabajo, y tal vez puedas escalar incluso a una posición más alta que antes. Cuando Sirius dejó su oficina, Barop se recargó en su silla mientras tarareaba una ligera tonada. Desde que sabía que Su Alteza estaba poseído por el diablo, él tenía que acumular tanto poder como fuera posible. El diablo siempre estaba lleno de apreciación por personas ambiciosas, esto era bien sabido y registrado en leyendas. Respecto a sí mismo, ya sea que sus derechos fueran conferidos por el rey o conferidos por el diablo, ambos privilegios eran igualmente dulces. Capítulo 140. Semillas. Poco después de que el ministro adjunto dejara la oficina de Roland, el príncipe recibió algunas buenas noticias. El guardia cuya misión era la de viajar al puerto de Clearwater y comprar algunas cosechas acababa de volver. Inmediatamente después de haber recibido el mensaje, Roland fue al jardín trasero, donde vio a Sean ya ocupado descargando varios sacos de su caballo. Había pasado casi un mes desde el día de su partida, y ahora mientras Roland miraba la actual apariencia de Sean, descubrió que la piel del hombre se había vuelto mucho más bronceada, mientras que su cuerpo se había vuelto más delgado de alguna manera. Cuando vio que el príncipe había aparecido en el jardín, Sean inmediatamente se levantó y se inclinó para saludarlo. Roland entonces caminó a su lado y palmeó su hombro. Bien hecho, ¿están todos estos sacos llenos con semillas? Sean se agachó y abrió los costales en el suelo: arroz de perlas, huevos de tierra, varas de azúcar, esas plantas son exactamente como las había descrito. Todos ellos solo los pude comprar en el puerto de Clearwater y, sin duda, todos ellos fueron producidos en los fiordos. Allí tienen muchas tierras de cultivo donde siembran estos cultivos. ¿Les preguntaste a los comerciantes acerca del método correcto de siembra? Les pregunté, pero no me pudieron decir ningún método específico de usar, solo pudieron decirme que después de que estas plantas dejaran el sur serían muy difícil de cultivar. Sean cogió un puñado de semillas amarillas de uno de los paquetes, luego se las mostró al príncipe diciendo: Su Alteza Real, este es el arroz de perlas. El comerciante dijo que, si los compraba junto con la barra de perlas, los podría conseguir un poco más barato. Pero cargar todas las barras de perlas sería demasiado pesado e inconveniente de transportar, así que solo compré un saco lleno de arroz de perlas y el resto son semillas comunes. No había duda de que el arroz de perlas era el maíz con el que estaba tan familiarizado. Así que, Roland recogió con entusiasmo algunos granos de maíz y les dio un vistazo más de cerca. Algunos de ellos parecían ser frutos secos que aparentemente habían sido almacenadas como raciones de invierno. El rendimiento de la producción de maíz era mucho más alto que el trigo natural y tenía requisitos de calidad del suelo mucho más bajos, junto con la habilidad de transformación de Leaves, podría ser capaz de reemplazar el trigo con maíz como la nueva ración principal. Luego Sean abrió otro paquete, dentro del cual Roland pudo ver un cultivo como masa redonda y de color marrón parecido al cuero. Estos son los huevos de tierra. Pude comerlos durante mi estancia en una posada en el puerto de Clearwater. Estos eran pelados y cortados en pedazos pequeños, luego arrojados a burbujeantes aguas. Al masticar, es muy crujiente y tiene un sabor ligeramente dulce. Al ver esta forma familiar, el corazón de Roland estaba lleno de emociones. Esto era claramente una papa. Enterró sus manos en la papa y la peló para abrirla, revelando su profunda carne amarilla. El tamaño de la siguiente papa no era tan grande y su color tampoco era tan oscura, ni un huevo de tierra se parecía al otro. También notó que había algunas papas que tenían la misma forma alargada similar a las zanahorias. Si estas cosas se trituran primero y luego se cuecen al vapor hasta convertirla en pasta, las papas serán incluso más deliciosas. ¿Usted ya las ha comido, Su Alteza? Bueno, fue durante uno de los banquetes en el palacio. Roland decidió esparcir una pequeña mentira. Después de todo, siempre estar oyendo el nombre huevo de tierra era demasiado confuso. En la cocina real no los llamaban huevos de tierra, sino papas, y este delicioso bocado al vapor es llamado puré de papas. Así que era algo como eso. Parece que Su Alteza sin duda alguna está bien informado.
exclamó Sean, luego fue directamente al siguiente saco y lo abrió. Dentro Roland pudo ver varios palos negros. Su Alteza Real, creo que este cultivo es el más importante que traje conmigo. La miel en el puerto de Clearwater es tan barata y es mayormente debido a este cultivo. Escuché las noticias en un bar que más y más granjeros habían empezado a reemplazar los cultivos de sus campos con estas estacas de azúcar y esta planta mágica es realmente dulce. Cuando usted pela la cáscara exterior, puede exprimir una especie de jarabe de él. Más aún, su precio es solo una décima parte que el de la miel y cuando es mezclado en una bebida su sabor no es para nada inferior al del agua de miel. A Roland le habría gustado decir que ya había visto este cultivo también y que era llamado caña de azúcar, pero después de pensarlo por un momento ya no le importó más. Ellos ya habían empezado a plantarlo en grandes cantidades, así que ahora ya sería muy tarde tratar de cambiar su nombre. Los otros materiales de la caña de azúcar también podían ser usados para muchas otras cosas. Por ejemplo, también podían ser usados para producir etanol y este cultivo era capaz de aumentar la felicidad de los civiles a un nivel completamente nuevo. Después de todo, el pan hecho de harina común era casi insípido, pero después de espolvorear un poco de azúcar en él, su sabor sería realzado varias veces, incluso la sal no era tan importante como esto, pensó Roland. ¿Encontraste alguna otra semilla de cultivo? Esto es todo lo que pude encontrar en el puerto de Clearwater. Después de decir eso, tomó de 5 a 6 pequeños sacos y se los dio al príncipe. Pero antes de que empezara mi viaje usted me explicó que en caso de que encontrara cualquier cultivo que no cultiváramos en el pueblo fronterizo, debería traerlo de vuelta conmigo. Dentro de estos paquetes hay semillas de algunas plantas que he recolectado mientras pasaba por la cresta del dragón caído y del pueblo Willow. Esos son uvas, soya, algodón, lino y semillas de olivo, aceitunas. Pero el granjero dijo que las uvas no crecerán de las semillas, sino que necesita enterrar las ramas en la tierra para que crezcan. Aunque su semilla aún puede ser plantada, su proceso de germinación es muy lento y la uva que aparece no tiene la mayor cantidad ni tampoco es muy sabrosa. Desde que tengo a Liz aquí, esto no debería ser un problema para mí, pensó Roland. Ahora que tenía semillas de uva, tal vez podría hacer otro intento con su idea de un árbol de trigo. En cuanto a la soya, algodón, lino y las aceitunas, todos ellos eran también cultivos útiles. Después de que deje a Liz mejorar el suelo en el oeste, dejaré que algunos siervos los cultiven a pequeña escala. Así, el Ministerio de Agricultura, responsable de registrar el proceso de siembra, pueda agregarlos a su manual. Su Alteza, aún hay otras noticias que tengo que reportarle, susurró Sean, es acerca de la situación en el puerto de Clearwater. ¿Es acerca de mi hermana García? Sean asintió. Pasé casi 2 semanas en el puerto de Clearwater y con la excepción del tiempo que necesité en comprar las semillas, pasé la mayor parte del tiempo en bares. Había rumores que su hermana García Wimbledon y los moradores de la Arenas habían llegado a un acuerdo. Ella les permitió vivir en el extremo sur de su territorio y en su lugar los moradores de la Arenas decidieron aceptarla como su reina y siguieron sus órdenes de reclutamiento. Durante mi estancia en la ciudad, también vi una gran cantidad de moradores de la Arenas caminando entre las calles. El extremo sur es el territorio de los moradores de las Arenas. Aunque la gente del pueblo fronterizo no pregunta a otros por sus orígenes, sin embargo, permitir a una gran cantidad de personas de un territorio extranjero establecerse dentro de tu territorio es un asunto completamente diferente. Parece ser que con el fin de asegurarse de poder conquistar el trono por sí misma, García realmente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa, pensó Roland. Los moradores de las Arenas están divididos en varias facciones pequeñas, así que no puedo creer que todos ellos decidieran escuchar sus instrucciones. ¿Sabes cuáles son los clanes que están siguiendo sus órdenes? Sean agitó su cabeza, los moradores de las Arenas son muy cautelosos con la gente de nuestro reino, incluso usando algunos reales de oro no fui capaz de comprar más información, pero hubo una cosa más extraña que ocurrió el día anterior a cuando tenía la intención de dejar el puerto de Clearwater. Ese día, García había regresado después de su victoria en Ciudad Águila y en todas partes dentro de la ciudad celebraron la victoria de su reina contra el pseudo-rey, el rey Timothy.
Sin embargo, al siguiente día, detectaron a 4 o 5 personas asesinadas y una de las víctimas incluso fue despedazada en medio de la calle. En los días siguientes el puerto de Clearwater fue cerrado, por lo que tuve que quedarme por los siguientes 3 días. Durante ese tiempo, todos los bares estuvieron cerrados, y todos se juntarían en el vestíbulo de la posada para hablar acerca de la información que habían oído. Algunas personas creían que era la venganza del pseudo-rey, pero uno de los pescadores dijo que él había presenciado uno de los asesinatos. El asesino no era alto y claramente tampoco era de los moradores de las arenas, sin embargo, su fuerza y velocidad no era nada parecido a lo que una persona normal pudiera alcanzar. Él fue más tarde asesinado por los guardias, pero incluso después de ser acuchillado varias veces, aún así, no cayó. Además, su sangre se veía completamente diferente a la de un mortal y solo después de que incluso más guardias corrieran a la escena del crimen, finalmente fueron capaces de someterlo con sus lanzas. Cuando el toque de queda fue levantado, no me atreví a quedarme por más tiempo, Inmediatamente regresé para traerle sus semillas. Has hecho un buen trabajo. Después de pensar por un breve momento, Roland continuó. No hace falta que devuelvas al ayuntamiento los reales de oro restantes por la compra de las semillas. Muchas gracias por su recompensa, Su Alteza. Una fuerza y velocidad más allá de lo que es posible para una persona normal, ignorando el dolor causado por heridas de cuchillos, todo esto suena justo como las píldoras de la iglesia. Cuando Sean se había ido, la voz de Nightingale inmediatamente se escuchó al lado del oído de Roland. Pensé lo mismo, frunció el ceño Roland. De acuerdo con las explicaciones de Sean, García obtuvo las píldoras incluso antes que yo. La iglesia apoyó a ambas partes que compiten entre sí por el trono al mismo tiempo. Al final, ¿qué es lo que tienen en mente? En su mente los rastros de malas posibilidades brotaron. ¿Puede ser que el propósito de todas sus acciones no es con el fin de asegurar un futuro estable para el reino de Greycastle, sino algo más?